La denominación que damos a la organización territorial establecida en España por la Constitución de 1978 es Estado autonómico. La organización territorial en España es un conflicto que nunca hemos logrado resolver, tampoco a fecha de hoy, como bien sabemos en años recientes por el fenómeno del terrorismo o en estos días por el discurso político soberanista procedente de algunas partes del territorio. Desde el fin de la dictadura franquista partimos de un sistema caracterizado por la concentración del poder en todas sus dimensiones, también en la territorial. Y el proceso de transición política y el proceso constituyente supone un momento de eclosión de las reivindicaciones de autogobierno de distinta intensidad por razones históricas, técnicas y políticas procedentes de los diversos territorios de España. Es en este momento, en el momento de la transición, cuando comienza el proceso de descentralización, incluso, por tanto, antes de la elaboración y aprobación de la Constitución del 78. Estamos hablando del momento en el que surgen las preautonomías entre el año 77, a partir del 15 de junio, cuando se celebran las primeras elecciones democráticas, y 1978. La elaboración de la Constitución española, sabemos el esfuerzo que ha requerido de consenso por parte de los ciudadanos y de los políticos. De hecho, ha supuesto un éxito en el sentido de abogar por una determinada forma de Estado, monarquía frente a república, por un sistema parlamentario de gobierno con protagonismo del presidente del gobierno, por la inclusión de un catálogo de derechos y libertades y de sus garantías. Pero ha habido una cuestión que la Constitución del 78 no ha logrado abordar con solvencia y rotundidad, y ha sido que no recoge un acuerdo sobre la cuestión territorial. La cuestión más controvertida que estuvo a punto de hacer fracasar el proyecto constitucional fue sin duda la organización territorial del Estado. ¿Y ello por qué? Pues por concepciones divergentes de las diversas partes del territorio español, divergencias entre los partidos políticos también acerca de cómo organizar territorialmente el Estado y también este proceso marcado por un intento de construcción de un Estado federal que terminó en fracaso. La regulación que finalmente encontramos en la Constitución del 78 contiene unas bases constitucionales principales. Debemos señalar en este sentido el artículo 2 de la Constitución y el título 8, que diseñan un modelo complejo y abierto. En el artículo 2 encontramos los pilares de la organización territorial, el principio de unidad, indisoluble unidad de la nación española, y el derecho a la autonomía, y asimismo la referencia a las distintas sensibilidades con los términos nacionalidades y regiones. Ello se concreta en el artículo 137 de la Constitución con la referencia al derecho a la autonomía de los municipios, provincias y las comunidades autónomas. Como decíamos, la peculiaridad del título 8 de la Constitución es que es un modelo no cerrado. Establece las vías para construir un modelo, pero no lo cierra. Por tanto, nos encontramos con que el Estado autonómico es una solución a medias. Es un modelo no definido como tal ni detallado en la Constitución. Es un modelo sui generis que se crea exclusivamente para el caso español, expresamente, y que queda a medio camino entre el Estado central y el Estado federal, entroncando de alguna manera con el Estado integral de la Segunda República. Para atender precisamente a esas diferentes sensibilidades que recogen las palabras, los términos nacionalidades y regiones, la Constitución española fija dos distintas velocidades de acceso a la autonomía, diferentes procedimientos de aprobación de los estatutos de autonomía y un distinto techo competencial. Estamos, por tanto, hablando de dos vías, dos diferentes sensibilidades, dos tipos de comunidades autónomas, en principio, con distinto nivel competencial y distinto marco institucional. Como decíamos, en ningún sitio de la Constitución se define el modelo como Estado autonómico, tan solo se deja abierto un proceso complejo que se irá concretando a medida que se va desarrollando durante la vida democrática. Como características principales del proceso de desarrollo podríamos o deberíamos citar en primer lugar el principio dispositivo, que es un principio que deriva de la Constitución. La autonomía supone un derecho y no una obligación de los territorios. La iniciativa corresponde, por tanto, a esos territorios, a las comunidades autónomas. Y respecto a las vías de acceso a la autonomía, debemos decir que el proceso ha sido sumamente casuístico, lo que ha venido a reflejar la complejidad de la problemática de cada territorio. Las vías de acceso utilizadas son distintas en País Vasco, Navarra, Andalucía o Madrid, cada uno con sus distintas aspiraciones y, por tanto, con diferentes vías de acceso que reflejen dichas peculiaridades. A la regulación constitucional, y este sería otro rasgo más del desarrollo del Estado autonómico, se han venido a sumar los acuerdos políticos del 81 y del 92 en particular, y luego también la discrepancia política siempre presente en el desarrollo del proceso autonómico. Un elemento asimismo fundamental
ha jugado la jurisprudencia constitucional, a la que se ha recurrido una y otra vez como medio de resolución de conflictos cuando políticamente no ha sido posible resolverlos. Ejemplo sería, más reciente, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la sentencia 31/2010, que ha tratado de poner punto final a este proceso, pero sin duda no lo ha conseguido. En todo caso, para recoger lo que significa la jurisprudencia constitucional en el Estado autonómico, podemos recurrir a la expresión del profesor Aragón de Estado jurisprudencial autonómico. Y como último elemento de este desarrollo del Estado autonómico podemos subrayar el principio de emulación, que no es un principio jurídico, sino una constante a nivel política. En la práctica ha habido un proceso de homogeneización, no se han respetado las diferentes vías o distintos techos competenciales establecidos, sino que ha habido una tendencia, como decíamos, a la igualación, conocido coloquialmente en la expresión de café para todos. Finalmente, podemos decir que 35 años después, el tema sigue siendo un tema candente, con demandas de soberanía que están marcando la agenda política. Es sin duda un tema por resolver.